Buenos días, estudiantes. Nos vamos con nuestra clase de historia y geografía. Recordarles que el objetivo en historia, ¿cierto?, es explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas, en este caso los griegos, ¿cierto?, han enfrentado de distinta manera el desafío de desarrollarse. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Nosotros hemos conversado ya mucho de lo griego, mucho de lo griego. De hecho, lo último que conversamos fueron la diferencia entre las polis más importantes, donde teníamos la polis de Esparta y teníamos la polis de Atenas. ¿Ya? Luego, y el día de hoy, nos corresponde trabajar en la página 78 y 79, donde habla sobre los dioses de los antiguos griegos. Los dioses de los antiguos griegos. ¿Ya? Entonces vamos a enfocarlo aquí en la página 78 y 79 y luego vamos a responder de manera individual las actividades 1, 2 y 3. ¿Ya? De la 2 solamente la letra A. ¿Ok? ¿Ya? Y en la página 79 vamos a observar los otros dioses que aparecen, pero la actividad como voy no la vamos a hacer como lo indica el texto. O sea, el plan remoto que indica que no la vamos a hacer, así que esa no, solamente la de la página 78. Ya, estudiantes, comenzamos entonces. Ya. Entonces, bueno, dice aquí, ¿cómo eran los dioses de los antiguos griegos? Los griegos eran politeístas. ¿Qué significaba que los griegos eran politeístas? Esto significaba que creían en varios dioses. Y como ustedes se dan cuenta, ahí nomás aparecen 4 dioses y aquí aparecen 6 dioses. O sea, creían en muchos dioses los griegos. Ya, no solo en uno ni en dos, sino que en muchos. Bueno, vamos a ver algunas características. Dice, todos los griegos, aunque vivían en polis distintas, creían en los mismos dioses. ¿Se dan cuenta? Vivían en polis distintas, pero todos creían en los mismos dioses. Esto caracterizó a su civilización. Los que vivían en Atenas creían en los mismos dioses, los que vivían en Esparta en los mismos dioses. Los griegos creían que sus dioses vivían en el monte olímpico, por eso se conocen como los dioses olímpicos. O sea, los dioses, ¿cierto?, creían que sus dioses, los griegos creían que sus dioses vivían en un lugar que se llamaba el monte olímpico. Ya que todos vivían en ese lugar, todos los dioses, por eso se les conoce a los dioses griegos como los dioses olímpicos. Los dioses se parecían a los humanos ¿en qué se parecían a los humanos los dioses? En su aspecto físico, en sus cualidades, en sus sentimientos y en sus experiencias. Ya, aquí tenemos el dios Zeus, que es el dios supremo, el padre de los dioses, el dios más importante, o sea, era como el padre de todos los dioses. Tenemos Poseidón, el dios del mar, era diosa del matrimonio, y Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra. Se dan cuenta que cada uno de ellos tiene su diferente vestimenta, cualidad, ¿cierto? Características, no son iguales unos de otros, dependiendo de que eran dioses, ¿cierto? Acá tenemos dioses el Apolo, que era dios de las artes, ¿cierto? Y aparece, ¿cierto?, la imagen de un hombre con un instrumento. Luego, Ares, dios de la guerra, aparece, ¿cierto?, la vestimenta de un hombre que está dispuesto para ir a luchar, a pelear. Hefesto, dios del fuego, un hombre, ¿cierto?, que se ve como con una antorcha con fuego. Tenemos Demeter, diosa de la agricultura, Afrodita, diosa de la belleza y del amor, y Hermes, mensajero de los dioses y dios del comercio. Dice, los dioses se diferenciaban de los humanos porque eran inmortales. ¿Qué quiere decir que los dioses eran inmortales? Bueno, inmortales era que no se pueden morir, que no podían morir. ¡Wow! O sea, los dioses eran inmortales. Esa era una de las diferencias con los seres humanos. ¿Qué otra diferencia? Que eran invisibles, que podían cambiar de apariencia y dominaban las fuerzas de la naturaleza. ¡Wow! Espectacular la información que nos entrega. Bueno, con toda esta información de los dioses y de las características de cada uno de ellos, tenemos que responder las preguntas que aparecen aquí. Pregunta número 1. Escribimos las preguntas en el cuaderno y las respondemos. ¿Ya? 1 dice, los dioses mostrados en el recurso 1, todos los dioses que yo le nombré, se relacionan con ámbitos humanos, como el matrimonio, la agricultura, ¿cierto? Porque tenemos una diosa del matrimonio y tenemos una diosa de la sabiduría, tenemos una diosa del matrimonio y tenemos una diosa acá
de la agricultura. La pregunta es, ¿por qué piensas que ocurría esto? ¿Por qué los dioses, en este caso, se van a relacionar con cosas como el matrimonio, con cosas como la agricultura? ¿Por qué? Ahí quiero ver sus respuestas. Que piensen, ¿cierto?, del por qué los dioses, en este caso, como el dios la diosa del matrimonio, la diosa de la agricultura, ¿por qué creen ustedes que estas diosas se relacionaban, ¿cierto?, se relacionaban con ámbitos humanos, con cosas que pasaban en realidad en la vida humana? O sea, en realidad con la agricultura, porque estaba muy preocupado de la agricultura, del matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué piensa que ocurría esto? En la 2 dice, indaga sobre algunos aspectos de la religión de los antiguos griegos. Bueno, aquí vamos a hacer solamente la actividad A. Yo les voy a enviar un video, ya, que es este link que aparece acá, yo se los voy a enviar este video. Bueno, este video dura es bastante largo, pero lo que yo necesito es que ustedes vean y lo adelanten cuando esté en el 8 minutos 39 segundos y los 9 minutos 23 segundos. ¿Ya? Que vean el video en ese trayecto solamente. Y lo preguntan ahí, ¿por qué crees que consultaban oráculos? ¿Por qué crees que consultaban oráculos? ¿Por qué los griegos consultaban oráculos? Cuando yo vea esta parte del video, que es menos de un minuto, voy a poder responder esta pregunta. Porque en esa parte del video se habla sobre eso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que lo puedan ver para que puedan responder por qué crees que consultaban oráculos. ¿Ya? Los griegos, ¿por qué consultaban oráculos? La 3 dice, considerando lo anterior, ¿qué importancia o papel piensas que tenían los dioses en la vida cotidiana de los griegos? Considerando lo anterior, todo lo que ya hemos visto, ¿qué importancia o papel piensan que tenían los dioses griegos, los dioses en la vida cotidiana de los griegos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eran importantes? ¿No eran importantes? ¿Por qué eran importantes? ¿Por qué no eran importantes? Ya, y responden. Le sacan fotitos sus respuestas y me la envían a mi WhatsApp. De estudiantes, a trabajar, que les vaya muy bien. Chau, chau.